Dios les bendiga, amigos y hermanos. ¿Qué Dios? El de la Biblia. Recordarán que comencé esta serie de videos en comentario a la Confesión Bautista de Fe de 1689 a raíz de la pregunta de un vecino de que si había tan solo un Dios, ¿por qué habían tantas iglesias? Y que cuál era el Dios de una y cuál el Dios de la otra iglesia. Pretendo con la confesión ir dando una respuesta satisfactoria de cuál es nuestro Dios. Así les invito a leer en la confesión el capítulo 1, su primer punto sobre las Sagradas Escrituras, que estaremos analizando bajo el título La Revelación Definitiva. Dice así la confesión, leemos: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son sin embargo suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Fin de la cita. Esta porción enseña que la Biblia es la revelación especial de Dios para la salvación. Vamos a ver las razones que hacen de la Biblia esta revelación especial para salvación. Comenzando en contraste con la revelación general de Dios en la creación. Dice la confesión que la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que deja a los hombres sin excusas. De modo que la revelación general de Dios en la creación es suficiente para demostrar la existencia y carácter de Dios. En la luz de la naturaleza, o sea, en la conciencia, dice la Biblia en Romanos 2, del 14 al 15. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, que el hecho de una conciencia moral regida intuitivamente por leyes universales como el no matar, que acusa o absuelve con temor al juicio divino, demuestra la existencia de un ser supremo como buen juez y legislador, o sea, Dios. También se demuestra la existencia divina en las obras de la creación. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El universo es un resultado que demanda una primera causa adecuada y suficiente. Todo resultado tiene su causa, pues no hay resultado sin causa, valga la redundancia. Además, que el diseño, el orden y la complejidad del universo señalan hacia un ser racional, inteligente y determinado como su creador. Por ejemplo, la precisión de un reloj exige y da por supuesta la existencia de un relojero. De ahí que la existencia de Dios sea también evidente en la providencia. Dice el salmista en el Salmo 19, del 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Son incontables los documentales de Animal Planet que dejan pasmado aún a los más escépticos diciendo que la naturaleza es sabia. ¿Ha escuchado ese dicho? Bueno, en realidad el sabio es el Dios que rige esa naturaleza, nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Sin embargo,
Aunque la revelación general de Dios en la creación es suficiente para demostrar la existencia y carácter divino, es insuficiente para conocer a Dios y su salvación. Vea que así continúa la confesión diciendo que no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Esto se opone a los racionalistas de teología naturalista o liberal, estos que ponen la razón como juez de la verdad incluso por encima de la Biblia, cuando obvian la naturaleza caída del hombre, corrompida por el pecado, tanto en el intelecto como los afectos y la voluntad. Romanos 1:2 dice así: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dicen conocer a Dios y su voluntad, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Puede verlo en 1 Corintios 2:14. De modo que Pablo también dice a los corintios que, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Así al racionalista le es locura la resurrección de los muertos. Sin embargo, por la misma corrupción de la naturaleza, puede aprobar algo como la ideología de género. Hermanos, cabría preguntarnos si la revelación solo demuestra la existencia de Dios, pues ¿cómo podríamos conocer a Dios y ser salvos? Así la confesión continúa hablándonos de la revelación especial de Dios en la Biblia. Es la autorrevelación y voluntad divina para salvación en la Biblia. Dice la confesión: por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Esto es corroborado por la Biblia, que dice en Hebreos 1:2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nosotros podemos llegar a saber mucho de un artista por su obra, pero no llegaremos a conocerlo realmente a menos que nos comuniquemos con él por alguna vía y dejemos que él mismo se presente y diga quién es, cómo es, lo que quiere. Incluso podríamos hasta entender mejor su obra si nos dice el propósito e inspiración que le movió. Asimismo, podremos saber mucho de Dios, su bondad, poder, sabiduría, por su obra, pero solo podremos llegar a conocerlo y entender sus actos y voluntad de su propia boca. La Biblia es la palabra de Dios acerca de sí mismo y su voluntad para la humanidad. Trata de los actos misericordiosos de Dios para anular los efectos del pecado. Nos presenta la historia de la redención planificada y consumada en Cristo. Se mueve de creación a nueva creación y de la promesa al cumplimiento. Nos informa de Él, de nosotros, qué es pecado, el porqué y para qué de las cosas, su origen y destino, etc. Pero sobre todo, el cómo podemos ser salvos. Esto no lo vemos en la creación, sino lo leemos en la Biblia, que es por medio del arrepentimiento y la fe sola en Jesucristo. Note además que dice la confesión bíblica que esta revelación especial fue dada a su pueblo e iglesia, no a todos, con el fin, claro está, de compartirlo con los demás. Este privilegio conlleva una gran responsabilidad ante Dios y para el resto del mundo. Por suerte, ante tan titánica tarea de dar a conocer a Dios y su voluntad al mundo, tenemos la Biblia, que es la autorrevelación y voluntad divina, pero dejada por escrito. Esto, según la confesión, por las siguientes razones bíblicas: para constancia, preservación y propagación exacta de su voluntad, para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia, para evitar la distorsión de su voluntad por la imaginación y conceptos errados humanos, por las mentiras de Satanás y el mundo. Muchos de nosotros hemos jugado el juego del teléfono descompuesto, que consiste en pasar una información en cadena de boca en boca, en secreto, hasta que el último puesto en pie da a conocer la información. Lo divertido del juego es que al final
lo que se dice nada que ver con la información inicial. Esto es porque en el proceso la información se distorsiona simplemente porque tenemos tendencia a agrandar las cosas, como hacer chisme, o por nuestras mismas personalidades o en la manera en que lo decimos, en la cual podemos cambiar el sentido y a veces el significado del mensaje. Lo contrario sucedería en ese juego si en vez de que el primero pasara la información en secreto de boca en boca, la pasara en una nota escrita de mano en mano. Así la información final seguiría siendo exactamente la misma. Dios, previendo esto, ha pasado su palabra de generación en generación de forma escrita en la Biblia. Hermanos, Dios se ha revelado especialmente dejando su voluntad escrita en la Biblia. Dios solo puede ser conocido y obedecido para nuestra salvación según se revela en la persona de Cristo contenido en la Biblia. Por lo cual, la confesión termina este punto declarando que tenemos la revelación definitiva de Dios en la Biblia. Dice la confesión que a Dios le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Las dos palabras claves aquí es totalidad y cesado, que enseña que es la revelación completa de Dios. Note que dice la confesión que la Biblia contiene la revelación divina en su totalidad. Una de las cosas que hace de la Biblia un libro único es el hecho de que, siendo una recopilación de libros en 1600 años, contiene un mensaje único en perfecta armonía. Es una historia de principio a fin, que comienza con la creación en Génesis y termina con la nueva creación futura en Apocalipsis. Es la historia de la redención tal como se cumple en la persona y obra de Cristo. Ya no hay para más, y nada se le puede añadir o quitar a la revelación divina. Note además que dice la confesión que cesaron las revelaciones en este sentido, de modo que la Biblia es la última revelación. Vuelvo a citar Hebreos 1:2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este texto es un contraste entre el pasado y el presente. Dice que Dios habló anteriormente a las personas del pasado por los profetas, cuyas profecías conforman el Antiguo Testamento, que anunciaban la venida y cumplimiento de los planes y propósitos de Dios en Cristo. Pero para estos últimos días del fin, es decir, nuestro tiempo presente, nos ha hablado, es decir, algo definitivo, consumado por Jesucristo. Jesús es el último y gran profeta en quien se cumplen los propósitos divinos. De hecho, es verdadero Dios que habló personalmente en revelación plena y directa con su pueblo, en especial sus apóstoles, a quienes se le encomendó transmitirnos la persona y obra de Cristo dejada por escrito en el Nuevo Testamento. La historia de la redención se cumple y es consumada en Cristo tal como la enseñan los apóstoles en el Evangelio. Nada hay que añadir, nada que quitar al Evangelio. De modo que dice Pablo en Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido en el Nuevo Testamento, sea anatema, es decir, maldito. Y Pedro nos dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. De modo que Pablo concluye diciendo en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Porque siempre, tristemente, ha habido falsos profetas y maestros. Así que la Biblia debe ser el filtro para evaluar si lo que se dice, se piensa, profetiza o enseña es de Dios o no. Estimados amigos y hermanos, en respuesta a cuál es nuestro Dios, podremos ir atando cabos, dejando fuera mucho de lo que se dice y se piensa de Dios en el mundo, si entendemos que Dios se revela de forma especial en la Biblia y allí lo buscamos, tal cual Él es. Un dato adicional del vecino que me hizo la pregunta es que es alcohólico. Uno de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es que creen en un poder superior según lo conciban.
Muchos conciben a Dios según lo que ven en el mundo, su propia experiencia personal, pero no tal cual Dios es y se revela a sí mismo en la persona del Hijo en la Biblia. Por tanto, mi Dios es el Dios de la Biblia que es la revelación definitiva. Dios le bendiga.